Comenzamos con el estudio del capítulo número 1. El primer capítulo de nuestro temario es trigonometría, que aunque se supone es algo debieron haber visto en el bachillerato, vamos a verlo nosotros desde cero todo y por completo. ¿Cuál es nuestro objetivo en este primer capítulo? Reforzar los conceptos de trigonometría. Ojo, dice reforzar. Nuevamente se supone que ustedes deben traer ya los conceptos base para poder atacar de manera correcta este primer capítulo, que de por sí ya es corto. Sin embargo, yo no quiero dar por sentado absolutamente nada y lo voy a ver todo desde cero para que no existan diferencias entre quienes sí vieron bien trigonometría en el bachillerato y quienes no lo hicieron así. Así que veremos todo desde cero, trataremos de optimizar tiempos, la parte teórica en lo mínimo indispensable para dar pie a la parte práctica y así lo iremos para que ustedes logren una mejor comprensión del álgebra. Yo diría aquí, y cambiaré este objetivo por resolver ecuaciones trigonométricas y problemas que involucren trigonometría ligados a la ingeniería. Pero bueno, así quisieron poner el objetivo, no me gusta mucho, pero ese es el que marca la coordinación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí está nuestro temario, que empieza por definición de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Después nos vamos para un triángulo rectángulo. Después vamos a ver cuáles son los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes, que en conjunto con los dos subtemas anteriores y el subtema 1.4, que es los valores de las funciones trigonométricas para ángulos de 30, 45, 60 y sus múltiplos, nos permitirán ya estos cuatro primeros puntos obtener cualquier valor de las funciones trigonométricas de manera exacta, sin el uso de calculadora, para que ustedes lo manejen posteriormente, ya sea en ley de senos y cosenos o ecuaciones trigonométricas o expresiones trigonométricas también, que son ya ejercicios de aplicación de estos cuatro primeros puntos. Vamos a ver identidades trigonométricas, las cuales se van a dividir en dos: suma y diferencia de ángulos y identidades trigonométricas pitagóricas. Después lo vamos a ligar a, y nada más, estas identidades trigonométricas, las pitagóricas, se ligan también con la parte de parametrización de las curvas en el espacio de 2 dimensiones y 3 dimensiones que ustedes verán en la materia de cálculo y geometría analítica. Así que es muy importante que recordemos estas identidades, por ejemplo, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo igual a la unidad, o secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a 1, cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada igual a la unidad, ya que esto lo van a ligar para parametrizar circunferencias, elipses e hipérbolas. Bueno, teorema de Pitágoras, ya bien conocido por todos ustedes, pero vamos a hacer ejercicios sobre dicho teorema. Ley de senos y ley de cosenos, esto es uno de los subtemas fuertes del capítulo y que seguro va a venir en el examen. Son ejercicios de aplicación donde nosotros a través de dichas leyes vamos a poder resolver problemas geométricos y ecuaciones trigonométricas de primer y segundo grado con una incógnita. Esto segurito viene en el examen también, de tal forma que no nada más sepan resolver ustedes ecuaciones ordinarias o numéricas de primer grado, segundo grado, sistemas de ecuaciones lineales, sino que también ustedes sepan resolver ecuaciones pero ligadas a la trigonometría. Bueno, eso es en general nuestro capítulo. Específicamente ya entrando a el estudio del primer subtema, pues vamos a definir a las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera. Para ello vamos a utilizar esta figura como referencia, donde se muestra un sistema coordenado cartesiano bidimensional, eje X o eje de las abscisas de manera horizontal, eje Y o eje de las ordenadas en vertical, formando 90 grados uno respecto del otro. Definido un punto cualquiera en el primer cuadrante, y lo voy a hacer en el primer cuadrante ya que la generalización al resto de los otros tres cuadrantes, segundo, tercer y cuarto cuadrante, es exactamente lo mismo. Así que basta con que estudiemos nosotros para un ángulo alfa definido en el primer cuadrante, para un punto A proyectado hacia el eje de las X como un punto E, todo el estudio en el primer cuadrante se puede extrapolar hacia el resto de los cuadrantes. Vamos a definir al seno como la razón. ¿Qué es la razón matemáticamente hablando? Dice entre la ordenada y la distancia al origen. ¿Qué querrá decir razón? Para saber qué vamos a leer a continuación. División. Perfecto. División o cociente, ¿sale? Así que va a ser el cociente o división de quién, de la ordenada, es decir, de Y entre la distancia al origen, que es este segmento que va del origen a el punto A. El coseno es la división de la abscisa, es decir, la proyección hacia X, y la distancia al origen, mientras que la tangente es la división de la ordenada entre la abscisa, es decir, la ordenada, este segmento que va de A a E, entre la abscisa, el que va del origen al punto E, es decir, la división de Y entre X.
La cotangente, ya aquí entramos con las funciones recíprocas o inversas. Si se dan cuenta, esta es la recíproca de la tangente, es decir, el cociente se da al revés. Este va a ser x entre y, mientras que esto era y entre x. La secante, ¿qué es la inversa de quién? Del coseno. Claro, del coseno. El coseno era la abscisa, es decir, x entre la distancia al origen. Esto es distancia al origen entre x. Y la cosecante, que es la inversa del seno, que es la distancia al origen entre el valor de la ordenada, que es y. Si nosotros, y si me permiten ustedes, bueno, esto es lo que estaba viendo ahorita en cálculo y geometría, si me permiten ustedes, voy a copiar la figura. Y además de la figura, para irnos auxiliando, este cuadro de teoría para rápidamente ir deduciendo matemáticamente qué implican estas funciones trigonométricas para que tenga sentido lo que vienen en las notas a continuación. Bueno, me dice que el seno, en este caso de un ángulo alfa, voy a colocar aquí el seno del ángulo alfa y me dice que es el cociente de la ordenada, pero la ordenada es esta proyección paralela al eje de las y, que si nosotros le llamamos a través del segmento por su nombre, es el segmento que va de A a E o de E a A, sin importar cómo vaya. Es decir, este cociente es los tamaños de estos segmentos. No me importa la dirección en la cual se mide el segmento, sino el tamaño de dicho segmento. Bueno, así que vamos a irlo nombrando matemáticamente. Un segmento dirigido se pone con las letras que involucran a dicho segmento y unidas por una testa que es una línea recta en horizontal, es decir, una línea sobre las letras del segmento que conforman. Pero esto lo único que me dice es el segmento que va de A a E, es como si fuera un vector, y eso no me sirve a mí para calcular el valor numérico de la función senoidal. A mí lo que me sirve es el tamaño o módulo de este segmento, es decir, cuánto mide la distancia entre los puntos A y E o E y A, y eso lo voy a representar como el módulo de este segmento dirigido. Al mismo tiempo se involucra aquí el módulo del segmento que va de O a E, que sería desde el origen coordenado hasta el punto E. Y ya para finalizar y tener completo nuestro triángulo rectángulo, pues voy a poner el segmento que va del origen hasta el punto A, también en su tamaño. Así que el seno es la división entre la ordenada, es decir, este segmento de A a E, entre la distancia al origen. La distancia al origen es la distancia desde este punto hasta el punto A. El punto que nosotros estamos analizando es este, así que sería el módulo del segmento OA. Bueno, de una vez vamos a sacar la recíproca, que es la cosecante. Cosecante del ángulo alfa va a ser igual, pues invierto simplemente numerador y denominador y obtengo la cosecante. Así que esto va a ser el módulo del segmento OA entre el módulo del segmento AE. Vámonos con el coseno. El coseno del ángulo. Profe, Sí, ¿qué significaba eso de módulo? sí. Dado un segmento dirigido, por ejemplo, entre los puntos A y B, tú puedes formar un vector o segmento dirigido. Y se llama así tal cual con las letras que involucran a dicho segmento, A, B. Y la testa te indica que va en ese orden de A a B. Ahora, a ti lo que te va a interesar en este caso de la trigonometría es la distancia entre los puntos. La distancia entre los puntos se obtiene como el módulo de este vector o segmento dirigido. Las barras en vertical lo que implican es un módulo de un segmento dirigido vector y eso te da un número, la distancia entre los puntos. Ah, vale, gracias. De nada. Si no queda claro, de todas maneras me dices, ¿eh? Así que lo que estamos haciendo de manera coloquial, voy a borrar esto. El seno de alfa va a ser igual a la ordenada, que de manera coloquial nosotros la llamamos con y, entre la distancia al origen. Y la cosecante del ángulo va a ser igual a la distancia al origen entre y. ¿Sale? Ya se han visto a través de los segmentos dirigidos y sus módulos o de manera coloquial haciendo alusión a x, y distancia al origen. Vámonos con el coseno. El coseno del ángulo me dice que es la abscisa. La abscisa es la proyección hacia x, es decir, el segmento OE, entre la distancia al origen, que es OA.
Y si yo saco su recíproca, que es la secante del ángulo alfa, va a ser OA entre OE. De manera coloquial, haciendo alusión al sistema cartesiano, el coseno del ángulo va a ser igual a X entre la distancia al origen y la secante, perdón, ya me queda un poco lejos esto, ya no veo bien, estoy escribiendo feo, la secante del ángulo va a ser igual a la distancia al origen respecto de X. Y finalmente, la tangente del ángulo, alfa, va a ser igual a la razón, es decir, el cociente entre la ordenada, que es Y, pero en este caso es el segmento de AE, y la abscisa. Y la abscisa es el módulo de OE. Ahora la cotangente, que es su recíproca, o inversa, sería el módulo de OE entre el módulo de AE. ¿Sale? Ahora, haciendo alusión al sistema cartesiano, pues me dice que es la tangente, el cociente de la ordenada, que es Y, entre la abscisa, que es X. Y la cotangente del ángulo alfa será X sobre Y. Bueno, aquí tenemos ya el desarrollo matemático de lo que nosotros planteamos escrito en este parrafito relacionado con el sistema de coordenadas cartesiano para definir a una función trigonométrica en cualquier cuadrante. Si ustedes analizan, yo aquí les puse para todos los cuadrantes y que cuadra precisamente, valga la redundancia, con lo que tenemos nosotros aquí ya desarrollado y que acabamos nosotros de demostrar. Por ejemplo, el seno de alfa es módulo de AE entre módulo de OA. Aquí está, y así para el resto de las funciones trigonométricas. Y lo puse para el resto de los cuadrantes, lo cual pues tiene que ver con esta primera figura. Para el ángulo beta, segundo cuadrante, gamma, tercer cuadrante, delta, cuarto cuadrante, se tienen las proyecciones que se están indicando aquí en los apuntes. Ahora, no son de vital importancia porque lo que nos interesa es que la función senoidal es el valor de y sobre la distancia al origen, que coseno es x entre la distancia al origen y que la tangente es y entre x. Eso es lo que nos interesa y las recíprocas son los cocientes inversos de lo que acabamos de definir para seno, coseno y tangente. ¿Hasta aquí alguna duda de este primer subtema? ¿Cómo definir a las funciones trigonométricas? No, profesor. No, profe. No, profesor. Sale, gracias. Para las segundas definiciones, que es respecto de un triángulo rectángulo, que es el que teníamos en la esquina superior derecha, pues ahora en lugar de llamarle abscisa ordenada y distancia al origen, le vamos a llamar cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, que serían los equivalentes haciendo alusión a un triángulo rectángulo. Así que el seno es el cociente, perdón, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, mientras que el coseno será el cociente del cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Otra vez sus recíprocas. De la tangente, que es la cotangente, pues invierto el cociente y será cateto adyacente entre opuesto. De la secante, inversa del coseno, será la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y el seno, que tiene su recíproca en la cosecante, será el cociente de la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Sale? Voy a copiarme el triángulo rectángulo. Nuevamente me voy hacia la parte de las notas, pego el triángulo rectángulo, vamos a pegar también la definición para, aquí andas, poder desarrollar lo que viene en las notas. Me dice que el seno es el cociente y aquí la pregunta es, ¿el seno es el cociente del cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Opuesto a quién? A un ángulo determinado. Y aquí tenemos dos ángulos, alfa y beta. Así que primero en azul voy a desarrollar respecto de alfa. Así que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto a alfa, el que tengo enfrente de alfa, que es A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre tiene esta característica, que es la opuesta a el ángulo recto, A sobre C. Y una vez sacamos la inversa del seno, que es ¿quién? Coseno. No, la inversa del seno. Cosecante. Secante. Cosecante del ángulo alfa, que es C sobre A. Ayúdenme por favor con coseno de alfa. Coseno de alfa es el cateto adyacente. ¿Cuál es el lado que está a un costado del ángulo alfa?
B. Sí, B. B. Tenemos B dos sobre lados. C. Tenemos dos lados, B y C, pero recuerden que este se llama hipotenusa, no le llamamos cateto, así que nos queda un solo lado adyacente. Y como me dijo correctamente su compañero, el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente B entre hipotenusa C, B sobre C. ¿La inversa del coseno cuál es? Secante. Ajá. ¿Y cuál sería la secante de alfa? C C. sobre B. C sobre B. C sobre B, perfecto. Ayúdenme por favor con la tangente. Cateto A opuesto. sobre B. A sobre B. A sobre B. Perfecto, opuesto sobre adyacente, A sobre B. Y dejen admito a su compañero. ¿Y la cotangente? B sobre A. B sobre A. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es referirnos al ángulo beta. ¿Qué es lo que pasa si ahora yo tomo como referencia al ángulo beta? ¿Cuánto vale el seno de beta? ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? B. Opuesto a B. beta, B. B B sobre sobre C. hipotenusa. Sobre C. Perfecto, B sobre C. La cosecante del ángulo beta será igual a C sobre B. Ahora, ¿cuál es el coseno de beta? A sobre A sobre C. Perfecto. ¿Y la secante? C sobre A. Vámonos con la tangente. ¿Cuál es la tangente de beta? B B. sobre A. Sí, opuesto sobre adyacente. Opuesto, B, adyacente, A, B sobre A. Perfecto. Y la cotangente de beta, A sobre B. A A sobre sobre B. B. Perfecto. Y me gusta colocarlo así en un par de columnas para que veamos nada más lo siguiente. Y esto lo voy a hacer en otra tinta. ¿Dónde encuentro el cociente A sobre C? En la columna de la derecha en el anaranjado. En el coseno. Coseno de beta. Sale. ¿Qué quiere decir esto? Me voy con este primer ejemplo. Seno de alfa y coseno de beta. ¿Cuál es la relación que juegan alfa y beta en un triángulo rectángulo? Les cambio la pregunta. Primero, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? 180 grados. Ajá. 180. Por lo tanto, la suma de alfa más beta, ¿cuánto tendrá que valer si ya tenemos un ángulo recto? 90. 90 grados. Sale. Hasta ahí vamos bien. Lo escribo en negro. Alfa más beta es igual a 90 grados. Quiere decir que los valores que se están obteniendo para el seno de alfa y el coseno de beta son exactamente los mismos cuando los ángulos son complementarios. Complementario quiere decir que entre los dos suman 90 grados. Ejemplo. Díganme por favor, y empiezo con el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Era un medio, ¿no? Un medio. Un medio sí, compañero. Así que si 30 grados son alfa grados que yo estaba poniendo aquí, ¿cuánto tendrá que valer beta para ser complementario a 90? 60 grados. 60. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Raíz de 3 entre 2. No, pues compañero. Medio. Raíz de Vale 2 exactamente el sobre mismo raíz de 2. cociente. El Raíz de mismo. 2 sobre 2. No, no me Un están medio. entendiendo. Un medio. ¿Por qué? Porque seno de alfa y coseno de beta son lo mismo. Ya vimos que si alfa son 30 grados, beta serán 60, así que el seno de 30 será igual al coseno de 60 y ambos serán igual a un medio. Vámonos con otro ejemplo a ver si me entienden esta parte de aquí. B sobre C, que lo tengo yo aquí en coseno de alfa, lo tendré para seno de beta. A ver, ahora les voy a poner este otro ejemplo. Coseno de 45 grados, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Perfecto, raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuál sería el ángulo complementario para sacar el seno de beta? Seno de 45. Seno de 45 y tendrá que valer lo mismo, raíz de 2 sobre 2. En efecto. Por ejemplo, para la tangente de alfa, que es A sobre B, ¿dónde encuentro su recíproco yo en la columna de la derecha?
con tangente. Sí, en la cotangente de beta, ¿verdad? Que es A sobre B. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Tangente, por ejemplo, de 60 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 60? Raíz de 3. Perfecto. ¿Y quién? ¿Sherlyn? ¿Fuiste? Sí. Sí, gracias, Sher. Y tangente de 60 dice que es lo mismo que la cotangente de ¿quién? 30. De 30, ¿verdad? Del ángulo complementario. ¿Y cuánto vale la cotangente de 30? Lo mismo, raíz de 3. Raíz de 3. Para empezar, la cotangente de 30 es 1 sobre tangente de 30. Y esto va a ser 1 sobre la tangente de 30, ¿que cuánto vale? 1 sobre raíz. 1 sobre raíz de 3. Y cuando yo tengo un cociente, 1 es 1 sobre 1, ¿están de acuerdo? Se multiplican los extremos y se dividen entre la multiplicación de medios. Y esto me da raíz de Sale, 3. mamá. Ahora, ¿qué Porque tú pasó, la compañero? consientes. Compañero, ¿qué pasó? Cierro el teléfono de Ian. A ver, entonces, ¿quedó claro cómo se obtuvo, por ejemplo, que la cotangente de 30 es lo mismo que la tangente de 60? Sí. Sí. Sale y vale. Bueno, entonces hemos definido ya a las funciones trigonométricas en un ángulo cualquiera y también en un triángulo rectángulo. Sin importar en qué cuadrante estemos en un sistema coordenado cartesiano bidimensional y sin importar si estamos utilizando un triángulo o un sistema de coordenadas, se definen de esta manera las funciones trigonométricas, que es la base y punto de partida de lo que nosotros necesitaremos para el resto del capítulo. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, a mí no me quedó claro lo de tangente. Sí, la tangente de 60, esta se la tienen que aprender y les voy a enseñar a calcularla a través de dos distintas metodologías. Esta es raíz de 3 y eso es un cálculo directo. La cotangente de 30, que es el ángulo complementario que nosotros buscamos, ya que es el mismo cociente de A sobre B, el que aparece en tangente de alfa, en este caso tangente de 60, con la cotangente del ángulo complementario a 90 grados, que son 30 grados. Así que lo que buscamos es igualar tangente de 60 con cotangente de 30. Ahora, cotangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Eh, cotangente de, perdón, tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, que es lo que yo tengo aquí en la parte inferior. Así que lo que busco es expresar a la cotangente como el recíproco de la tangente, es decir, el inverso de la tangente. Y la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Posteriormente lo que se hace es la división de fracciones, 1 entre 1 sobre raíz de 3, para comprobar que la tangente de 60 es exactamente lo mismo que la cotangente de 30, que era lo que yo estaba tratando de mostrarles a ustedes, cómo hay similitud entre las funciones seno, coseno, tangente y de seno entre coseno o bien de tangente respecto a la cotangente cuando se utilizan ángulos complementarios, es decir, que la suma de dichos ángulos impliquen los 90 grados. No sé si haya quedado claro, te lo vuelvo a explicar y te pongo otro ejemplo. Sí, quedó claro. Gracias. A ti, Estefer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es estudiar los signos de las funciones trigonométricas, que en las notas ya los tienen ustedes aquí en este diagrama, donde se dice que el seno y su recíproca, la cosecante, tienen esta disposición de signos. Antes de ver esta figura, y de hecho me la voy a llevar hacia el pizarrón virtual, voy a pegarlo aquí en la parte de abajo, mejor, para que no me estorbe nada. Esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo es que vamos a llegar a esta disposición de signos de las funciones trigonométricas? Voy a hacer uso nuevamente del primer diagrama que nosotros teníamos aquí en las notas. Sale. ¿Por qué es que se tienen esta disposición de signos para el seno y la cosecante? Lo hago para la función senoidal. El seno de alfa, ¿quién entre quién era? De lo que definimos ya previamente. Seno de alfa. El ángulo opuesto contra la hipotenusa.
Sí, pero esto ya tiene nombre. Si Era aparte no el es cateto y segmento hipotenusa. AB sobre AO. Así es. Pero dijimos que de manera coloquial esto es y, ¿verdad? Sobre la distancia al origen. Así que esto es y entre la distancia al origen. Ahora, ¿cómo se miden las distancias? Hace ratito yo ya les había dicho. Las distancias siempre son elementos de medida positivos. Es decir, nunca vamos a tener distancias negativas. Si yo me baso en las leyes de los signos, entonces yo puedo determinar los signos de de la función trigonométrica seno. ¿Cómo? El seno del ángulo alfa en signo va a ser el signo de y entre el signo de la distancia, y la distancia dijimos que siempre va a ser positivo. Esto me lleva entonces a lo siguiente. El signo de y me determina el signo de la función senoidal. ¿Cómo es en los 4 cuadrantes el signo de y? Si damos un punto, por ejemplo, en este primer cuadrante, el punto 1,1, ¿qué signo tiene y? Positivo. Positivo. Y si yo les digo este punto de coordenadas menos 2,3, ¿qué signo tiene y? Positivo. Positivo también. Así que el seno será positivo en primer y segundo cuadrante, donde y es positivo. Ahora, si yo les digo el punto de coordenadas menos 1,-1, ¿qué signo tiene y? Negativo. Negativo. Así que el seno será negativo en el tercer cuadrante, puesto que y es negativo en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, por ejemplo, 5,-2. ¿Qué signo tiene y? Negativo igual. Negativo también. Por lo tanto, el cociente será negativo y el signo de la función senoidal es negativo. Vamos ahora con el coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a ¿quién entre quién? A X sobre la distancia. X sobre la distancia. Exacto. Y si analizamos los signos, la distancia sabemos que siempre va a ser positivo. Así que los signos de X me van a determinar los signos de la función cosenoidal. ¿Qué signos tiene X en el primer cuadrante? Positivo. En el segundo, ¿qué signos tiene X? Negativos, al igual que en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene X? Positivo. Así que X, que es positiva en primer y cuarto cuadrante, serán los signos del coseno y de su recíproca, la secante. En el segundo y en el tercero, que X tiene signos negativos, pues le dará también esos signos a la función cosenoidal y a la secante. Ahora, la tangente es ¿quién entre quién? Y sobre X. Perfecto. Y entre X, pues aquí sí tenemos dos valores que van a determinar a través de sus signos el valor del cociente. En el primer cuadrante, ¿cómo son X y Y en signo? Positivo. Y positivo entre positivo, ¿qué me va a dar? Positivo. Positivo. Segundo cuadrante, ¿cómo es X en signo? Negativo. Negativo. ¿Y Y? Positivo. Así que aquí tendremos positivo entre negativo en el segundo cuadrante. Más entre menos, ¿cuánto me da? Menos. Menos, que es lo que tenemos en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, X negativa, Y negativa. Menos entre menos. Más. Más en el tercer cuadrante. Y finalmente en el cuarto cuadrante, X ¿cómo es? Positivo. ¿Y Y cómo es? Negativo. Negativo entre positivo. Negativo. Negativo. Así que aquí tenemos negativo en el cuarto cuadrante. ¿Dudas de cómo obtener los signos en los 4 cuadrantes para seno, coseno, tangente y por lo tanto para sus recíprocas, cosecante, secante y cotangente? Sale. Esto es cómo se obtiene y eso lo pueden volver a checar en el video si les queda alguna duda. ¿Qué les recomiendo yo? Apréndanse estos signos. Los senos, como dependen de Y, pues van a ser los valores que tome Y positivos en primer y segundo cuadrante, negativos en tercer y cuarto cuadrante. Cosenos, como depende de X, pues entonces van a ser positivas en primer y cuarto, negativas en segundo y tercero. Y en diagonal, primer y tercer cuadrante, positivos para la tangente y negativos en segundo y cuarto, ¿sale? Y para la cotangente lo mismo. Si se dan cuenta, hemos definido ya las funciones trigonométricas y tenemos también los signos de dichas funciones. Lo único que nos hace falta es construir una tabla con valores para, en conjunto con los signos, poder determinar
los valores de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes para proyecciones de 30, 45 y 60 grados y sobre los ejes coordenados a los 0, 90, 180 y 270 grados. Bueno, vamos a ver un par de metodologías. Es la construcción de esta tabla y a mí me gusta verla a la mitad nada más. El resto es la inversión de los cocientes que se tienen en los primeros renglones. Y después una segunda metodología que es a través de triángulos equiláteros isósceles para subdividirlos, obtener triángulos rectángulos y obtener las proyecciones de 30, 45 y 60 grados. Vámonos con esta primera metodología. Si yo subdivido a los triángulos, el de arriba, ¿qué es? ¿Qué tipo de triángulo es? Todos sus lados y ángulos son iguales. Equilátero. Si este triángulo equilátero lo divido a la mitad, entonces, y hago lo mismo. Rectángulo. Exacto, se obtiene un triángulo rectángulo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las dimensiones de este triángulo rectángulo. El de abajo tiene dos ángulos de 45 grados y dos lados iguales y uno distinto. ¿Qué triángulo es este? Isósceles. Isósceles. Sale. Entonces, empezando por el triángulo equilátero, si yo subdivido esto, o lo divido a la mitad, como está trazado aquí con la línea naranja, voy a tener un triángulo rectángulo, que no me lo trazo bien. Vamos a ver. No. Eso, ahí está. Con un ángulo recto, que es el ángulo que se forma aquí en la subdivisión, un ángulo interno de 60 grados, que es el que se apoya en este vértice, y ¿cuánto valdría el ángulo superior? 30 grados. 30, ¿verdad? Porque lo estoy dividiendo justo a la mitad. Ahora, ¿qué valores son los que yo conozco? 2, que es el de la hipotenusa en este nuevo triángulo, en el triángulo rectángulo. ¿Conozco la medida de la base? Sí. Sí. Sí, 1. Vale 1, ¿verdad? Porque valía antes 2. Si la divido a la mitad, ahora vale 1. Y este valor yo lo desconozco. Pues entonces vamos a calcular este valor. El valor de, vamos a llamarle B, para nuestro triángulo rectángulo. Así que, por teorema de Pitágoras, y si ustedes se dan cuenta, pues nos estamos adelantando un poco en lo del temario, pero trayendo a colación lo que ya habían visto ustedes en el bachillerato. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que los cuadrados de los catetos es b cuadrada y 1 al cuadrado. Y me dice la suma del cuadrado de los catetos, b cuadrada más 1 al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, a 2 al cuadrado. Así que b cuadrada más 1 es igual con 4. De donde b cuadrada es igual, 1 que está sumando pasa restando hacia el lado derecho. 4 menos 1, que es 3. Y b cuadrada no es lo que me sirve a mí para calcular el valor de este lado, sino b. Así que el cuadrado pasa como raíz hacia la derecha y por lo tanto el valor de b es raíz de 3, que es lo que vamos a escribir ya en nuestro triángulo rectángulo. Ahora, esto me va a permitir calcular todos los valores de proyecciones de 30 y 60 grados para todas las funciones trigonométricas. Y esto tiene que ver con lo que ya habíamos visto con anterioridad. Seno puede haber de 2, de 30 y de 60. Empecemos por el de 30 y después con el de 60. En ambos casos el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a 30? 1. Ajá. ¿Y la hipotenusa? 2. Así que seno de 30 es un medio. Seno de 60, cateto opuesto a 60. Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Y la hipotenusa? 2. Dos. Así que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Después, vamos con coseno de 30 y de 60. Ahora, esto ni siquiera habría necesidad de calcularlo por el triángulo porque ya sabemos que el seno de 60 es igual a ¿quién? Seno de 30. Al coseno de 30, lo vimos hace ratito. Seno y coseno para ángulos complementarios tienen exactamente el mismo valor. Vamos a ver con el triángulo rectángulo si es cierto. El coseno de 30 es cateto adyacente, raíz de 3, sobre hipotenusa, 2. Raíz de 3 sobre 2. Sí, ya habíamos visto que eran iguales para ángulos complementarios. Coseno de 60. ¿Cuál es el coseno de 60? Cateto adyacente a 60, ¿qué es? 1, 1. Sobre la hipotenusa. 2. Un medio. Sobre 2.
1 sobre 2, que es un medio, ¿verdad? Y ya habíamos visto también otra metodología para calcularlo, que era seno y coseno para ángulos complementarios, mismo valor. Simplemente ahora calculo tangente de 30 y tangente de 60. ¿Cuál es el valor de la tangente de 30? 1 sobre la raíz sobre la de raíz de 3. Así es, cateto opuesto sobre la adyacente, 1 sobre raíz de 3. ¿Y la tangente de 60 cuánto vale? raíz de Raíz 3 de sobre 3 1. sobre 1. Raíz de 3 sobre 1. ¿Y cualquier número dividido entre 1 cuánto vale? Pues el mismo número, ¿verdad? En este caso, raíz de 3. Y si ustedes quieren obtener las recíprocas, pues simplemente invierte numerador y denominador. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Y les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la recíproca del seno? Coseno. Secante. La cosecante. La cosecante de 30 grados, ¿cuánto vale? 2. 2 entre 1. 2 entre 1, que es 2. ¿Cuánto vale la cosecante de 60? 2 sobre Sobre raíz de raíz 3. de 3. Perfecto, invertimos numerador y denominador, 2 sobre raíz de 3. ¿Cuánto vale la secante de 30, que es la inversa del coseno? 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. Oigan, ¿y la secante de 60? 2. 2. ¿Cuánto vale la cotangente de 30? Raíz Raíz de Raíz de 3. ¿Y la cotangente de 60? Raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Es correcto. Bueno, pero si se dan cuenta, esto nada más son proyecciones de 30 y 60. Faltan las de 45. Pues eso lo vamos a sacar con el triángulo isósceles. Y nuevamente vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. El ángulo de la esquina inferior derecha queda exactamente igual, con 45 grados. El ángulo superior, ¿cuál sería? 45 y 45. 45, ¿verdad? Porque 90 lo dividimos a la mitad, son 45 grados. Tenemos como medida conocida la hipotenusa ahora para nuestro triángulo rectángulo, que es raíz de 2, y la base, que su medida es 1. Nuevamente, este valor, que ahora voy a llamar A para diferenciarlo del triángulo anterior, puede ser obtenido a través del teorema de Pitágoras, donde A cuadrada más 1 al cuadrado es igual a raíz de 2. Así que A cuadrada más 1 al cuadrado me faltó, es igual a 2. Y A cuadrada va a ser igual a 2 menos 1, que es 1, de donde A es igual a la raíz de 1, que es 1. Así que nosotros ya sabemos cuál es el valor de A, que en este caso es 1 también. Y con ello podemos sacar entonces las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para los 45 grados. Por ejemplo, seno de 45. ¿Cuánto vale? Pues sin importar cuál de los dos ángulos escojan, siempre su opuesto será 1 y por lo tanto el cociente será igual a Raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Cateto opuesto, 1 sobre hipotenusa raíz de 2. Ahora, esto hace rato ustedes me habían dicho que era raíz de 2 sobre 2 también. Lo que se está haciendo en esta expresión es racionalizar al cociente que se obtiene a través de este triángulo. ¿Qué es lo que pasa si yo multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2? Pues entonces quitaré la raíz del denominador. Y esta expresión de 1 sobre raíz de 2 la voy a llevar a lo siguiente. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Así que también es común encontrar que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero también es 1 sobre raíz de 2. ¿Sale? Así que sin importar cuál de las dos expresiones se tomen, ambas son exactamente las mismas y correctas. Coseno de 45. Cateto adyacente a los 45. 1 o 1. Pues exactamente lo mismo. 1 sobre raíz de 2. O bien raíz de 2 sobre 2. Así que seno y coseno de 45 son exactamente iguales. Y valen 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, como ustedes gusten. Finalmente, la tangente de 45 es cateto opuesto entre adyacente. ¿Y cuánto vale el cociente? 1. 1. Pues sí, opuesto entre adyacente. 1 entre 1, 1. ¿Y la cotangente? ¿Cuánto valdrá? 1. Pues también 1 entre 1, pues 1. ¿Cuánto vale la cosecante de 45 grados? Raíz de 2. Raíz de 2. ¿Y cuánto vale la secante de 45? Raíz de 2 también. ¿Sale? Bueno, con esto ya tenemos todos los valores de las funciones trigonométricas. Si alguien dice, no, pues es que en el examen pues a lo mejor me cuesta mucho trabajo estar sacando los triángulos, etcétera, quiero otra metodología que sea más rápida.
Pues entonces yo les sugiero esta metodología. Cualquiera de las dos empleadas o si se aprenden los valores, pues es exactamente lo mismo, ¿sale? Vamos a llamarle seno de... No voy a utilizar ni alfa ni beta para que no parezca que es el triángulo anterior, lo voy a llamar teta. Voy a obtener coseno de teta y tangente de teta. Ahora, cuando teta vale 0 grados, 30 grados, 45, voy utilizando los ángulos que ya tenía yo con anterioridad de forma creciente, 60. Estos son los 3 valores angulares que se obtienen con los triángulos. 0 es, voy a bajar esto un poquitito para que veamos sobre el sistema de coordenadas que tengo arriba. 0 grados pues es en esta parte, en la parte positiva del eje de las X. Ahora me voy hacia la parte positiva del eje de las Y, que medido desde la parte positiva del eje de las X me dan 90 grados. Así que es el siguiente valor de referencia que debo ponerlo yo. Así que ahora voy a poner aquí, vamos a borrarnos estos rayones, 90 grados. Después, ¿cuántos grados son en la parte negativa del eje de las X? 180. Exacto, 180 grados medido desde la parte positiva de dicho eje. Y nos hace falta también, ¿cuántos grados? 270. Así es, 270, que es la parte negativa del eje de las Y. Y con esto es más que suficiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El seno de 0 es 0. Si nosotros analizamos la función trigonométrica senoidal, es una función periódica que parte de 0, se vuelve creciente hasta los 90 grados, vuelve a tocar el 0 a los 180 grados y obtiene su mínimo a los 270 grados. ¿Sale? Y parte de 0 a los 0 grados. Así que es una función creciente y empieza desde 0. Ahora, ¿cómo recordar rápidamente la construcción de esta tabla? Pues vamos a hacer lo siguiente. Todo va a ir dividido entre 2. Todo va a ir dividido entre 2. Ahora, vamos a empezar con un raíz de 0, un raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Así de sencillo. Y vamos a simplificar los valores que sean simplificables. Raíz de 0 es 0 y 0 entre 2 me da 0. Así que pues en lugar de estar poniendo raíz de 0 sobre 2, pues vamos a escribir simplemente 0. Raíz de 1 también es simplificable. Raíz de 1 es 1 y 1 entre 2 pues me da un medio. A partir de este momento acostúmbrense ya a dar fracciones. Yo no quiero 0.5, 0.70 y no sé qué, 0.86 no sé qué. Quiero los valores exactos que son estos. Raíz de 2, que es un valor irracional, se queda tal cual, así que dejo raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 3 también es irracional puro, así que lo dejo como raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. ¿Y 2 entre 2 cuánto me da? 1. Así que el seno de 90 lo escribo como 1. Y con esto yo ya tengo la construcción desde 0 a 90 de una función que es creciente. El seno crece de 0 a 90 y es una función creciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coseno? El coseno también es una función trigonométrica periódica, pero que empieza a los 0 grados en su valor máximo, que es 1, y de ahí se vuelve en una función decreciente hasta llegar a los 90 grados. Obtiene su mínimo a los 180 grados, vuelve a ser 0 a los 270 grados y vuelve a llegar a su máximo a los 360 para concluirse un primer periodo y de ahí volver a ser periódica la función. Bueno, así que si analizamos única y exclusivamente el periodo de los 0 a los 90, esta sección de los 0 a los 90 grados, vemos que es exactamente lo mismo que se tiene en la función senoidal, pero mientras esta es creciente, esta es decreciente. Es como si yo hiciera el sentido inverso de recorrido para la función senoidal. Así que lo que voy a hacer es escribir al revés este renglón del coseno de lo que tenía yo en la función senoidal. Así que el primer valor del coseno será el último que yo tenía para la función senoidal a los 90 grados. 1. Coseno de 0 es 1, ya lo habíamos visto en la gráfica. Después me voy de reversa. Siguiente valor a escribir, ¿cuál sería entonces? Raíz de 3 sobre 2. Después, 2. raíz de 2 Raíz de 2 sobre 2. Después. 1 medio. Medio. 1 medio. Y después. 0. Dale, así de sencillo. Obteniendo el primer renglón, lo escribimos al revés del segundo y ya tenemos seno y coseno desde los 0 hasta los 90. Ahora,
El seno, dijimos, es nulo a los 0 y a los 180 grados. Pues sí, ya habíamos visto que el seno estaba representado por y no tiene proyección ni a los 0 ni a los 180 grados. Su valor es nulo. Así que seno de 0 y seno de 180 son 0. Y obtienes su máximo, dijimos, a los 90 y el mínimo a los 270. Así que a los 270 yo esperaría el mínimo, que es menos 1. Para el coseno ocurre lo contrario. Obtienes su máximo a los 0 y el mínimo a los 180. Mientras que en proyecciones verticales de 90 y 270 su valor será 0. Ahora, la tangente no es otra cosa, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, que seno entre coseno. Así que dividiré el primer renglón entre el segundo. 0 entre 1. 0. Perfecto, 0. 1 medio entre raíz de 3 sobre 2. 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Ya lo habíamos visto previamente nosotros aquí. Si alguien tiene dudas y dice, yo no lo creo al profesor, pues entonces dividen 1 medio entre raíz de 3 sobre 2. Multiplican los extremos y lo dividen entre la multiplicación de medios. 1 por 2, 2. Dividido entre 2 por raíz de 3. 2 que multiplica y 2 que se cancelan. En 2 que divide se cancelan. Pero me queda en el numerador el idéntico multiplicativo de 2, que es 1. 2 por 1 es 2, así que arriba me queda un 1. Esto es 1 sobre raíz de 3, que es lo que ya me había dicho su compañero. Raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2. 1. Pues sí, lo mismo entre lo mismo es 1. Raíz de 3 sobre 2 entre 1 medio. Raíz de 3. Pues sí, si alguien tiene dudas, lo mismo, multiplican extremos, 2 veces la raíz de 3, entre 2 por 1, 2, 2 que multiplica y 2 que divide se cancelan. Aquí me sigue quedando el idéntico multiplicativo, es decir, me queda raíz de 3 sobre 1, pero cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, raíz de 3. Así que es lo que escribimos aquí, raíz de 3. Después, 1 entre 0. Indefinido. 0. 0 no. Tiene infinito. Es indefinido, como decía su compañera. No tiene definición esto, pero en realidad nosotros lo determinamos como infinito. Observen lo siguiente. Si yo a 1 lo divido entre 0.1, ¿cuál es el resultado? 1 entre un décimo, ¿verdad? Es decir, 10. Si yo ahora a 1 lo divido entre 0.01, es decir, 1 entre 100. ¿Cuánto les da eso? Pues 100. Si yo ahora 1 entre 0.001 es lo mismo que 1 entre 1 sobre 1000 y esto les da 1000. ¿Qué es lo que pasa si cada vez hacemos más pequeña la cantidad del denominador? Pues va a ir creciendo esta proporción. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hipotéticamente esto llega a 0? 1 entre 0, ¿cuánto nos va a dar? Pues infinito. Es por eso que nosotros colocamos aquí el infinito. Porque esto va a ir creciendo. 10, 100, 1000, 1 millón, 1000 millones, 1000 billones. Así va a ir creciendo hasta llegar a una cantidad infinitamente grande cuando esto tienda a 0, que lo conocemos como infinito. 0 entre menos 1, ¿cuánto les da? Pero, ¿Cero? profe, ¿y Es si otro 0. el 0 Ajá. es 0 sin nada de punto 0, 0, o sea, 0, 0, 0? No puede ser, porque entonces si no está definido ese cociente. Y eso se Cuando puede explicar así como con lo que hizo usted con esas tablas, ¿cómo le digo? se podría escribir matemáticamente, pero ese es motivo de cálculo. Ya cuando ustedes ven a qué valor tiende una expresión, pues estamos hablando ya de límites. Aquí lo único que quiero que vean es que cuando una razón o cociente incluye en el denominador un número que cada vez es más pequeño, esta proporción crece cada vez más y crecerá muchísimo más mientras más te acerques a 0, hasta que idealmente toques el 0 y entonces esa expresión crezca de manera infinita e indefinida. Ahora, no podemos hacerlo porque no podemos dividir algo entre 0, así que lo único que podemos tener es una aproximación y esta aproximación es algo que construimos nosotros de manera abstracta con este símbolo que llamamos infinito. Pero esta es una abstracción, no está definido numéricamente cuánto vale el infinito. Esta abstracción es cuando tú divides algo entre 0, ¿sale? Y eso es motivo de cálculo.
Cuando ustedes vean límites van a ver cómo quitar esas indeterminaciones y van a ver cómo obtener valores equivalentes a esa indeterminación. En este caso ahorita nos quedamos nosotros con infinito. Cuando tú tengas la tangente de 90 dices que es infinito y se acabó. ¿Sale? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ok. Bueno. ¿Y menos 1 entre 0? Igual infinito. Pero recuerda tú que el valor que tienes en el numerador es negativo. Por ejemplo, menos 1 entre punto 1 te da menos 10, después menos 1000, menos 1.000.000, menos 1.000 millones. Menos infinito. Tiende a menos infinito. ¿Sale? Bueno, con esto, entonces, ya tenemos, voy a borrarle las gráficas de la parte de aquí abajo. Sirvieron como apoyo para generar la tabla. Ahorita no estamos en la parte de señales o en la parte de gráficas. Con esto es más que suficiente para que ustedes obtengan entonces el resto de los valores y puedan obtener también el de las funciones recíprocas. ¿Sale? ¿Y qué es lo que yo les dejo aquí a ustedes en la tabla? Por ejemplo, la cotangente de 0. Yo sé que tangente es seno entre coseno. La cotangente es coseno entre seno. Pues divido 1 entre 0. 1 entre 0 me da infinito. Después, la secante es la inversa del coseno. Pues divido 1 entre 1, me da 1. Y el seno es la inversa de la cosecante. Así que divido 1 entre 0 para obtener la cosecante. Al decir inversa, pues es 1 entre el valor que ya tenía previamente. Y 1 entre 0 me da infinito también. Por ejemplo, la cosecante de 30 grados, pues sería 1 entre 1/2, que me da 2. La inversa del coseno, que es la secante para 30 grados, invierto simplemente numerador y denominador y obtengo 2 entre raíz de 3. Y lo mismo para tangente y cotangente. Y así pueden construir ustedes el resto de la tabla. ¿Sale? Ahora, nuestro objetivo a partir de la próxima sesión será que nosotros podamos... A ver, no, aquí ya solamente ejercicios. Podamos construir para cualquier proyección de 30, 45 y 60 los valores de las funciones trigonométricas de manera exacta, sin el uso de calculadora y con los signos calculados de manera exacta. Ahora, yo les dejaría de tarea, no se las voy a pedir escrita, pero sí les voy a pedir lo vayan ustedes investigando, lo siguiente. Les voy a poner todos los ángulos habidos y por haber que les voy a preguntar yo. En un examen, 0, 30, 45, 60 y 90. Ya toqué eje de las X, eje de las Y y proyecciones de 30, 45 y 60 en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante voy a tener las tres proyecciones de 0, 45 y 60, de 30, 45 y 60. Así que los valores que yo les voy a preguntar van a ser los siguientes: 120, 135, 150. Me comí el 0, se ve que ya tengo hambre, y 180 grados en la parte negativa del eje de las X. Nuevamente me voy con proyecciones de 30, 45 y 60 grados en el tercer cuadrante, así que yo esperaría 210, 225, 240 y 270 en la parte negativa del eje de las Y. Y finalmente las de 30, 45 y 60 en el cuarto cuadrante, que serían 300 grados, 315, 330 y el valor de 360 lo pongo entre paréntesis porque es exactamente lo mismo que el valor de 0 grados. Así que bueno, este sería un dato repetitivo, ya no lo calculamos. Si se dan cuenta son 2, 4, 5 valores. Otra vez 2, 4, 2, 4 y 3 valores. Así que serían 5 más 4, 9, más 4, 13, más 3, 16. Con 16 valores que ustedes tengan, van a construir cualquiera de los ejercicios que vamos a ver nosotros aquí en clase. Son 16 valores. Ahora, estos 16 valores que tenemos nosotros aquí, hay que combinarlos con las funciones trigonométricas, que serían seno, coseno y tangente de un ángulo cualquiera que voy a llamar alfa. Basta con construir estas tres para después nada más hacer la inversión. Así que aquí tengo 16 valores y tengo tres distintas funciones trigonométricas, 16 por 3, 48. Con que manejen estos 48 valores, después podrán construir los 48 de las recíprocas y llegar a 96 valores totales que les podré preguntar para el desarrollo de expresiones trigonométricas o ecuaciones trigonométricas. En los únicos ejercicios donde sí podrán venir valores distintos a estos que yo les estoy poniendo aquí, van a ser en problemas de aplicación de ley de senos y ley de cosenos. Todo lo demás, que sean ecuaciones trigonométricas, identidades
geometrías trigonométricas, expresiones aritméticas trigonométricas, serán con estos valores que yo les estoy colocando aquí. Y es con lo que vamos a comenzar la próxima clase. Vamos a ver una metodología general, vamos a escribir esa metodología para poder calcular cualquier función trigonométrica para cualquiera de estos ángulos. Por ejemplo, si yo les dijera el coseno de 240 grados, pues rápido me dicen -1/2, o la tangente de 315 grados, pues rápido me dicen -1. Y así sucesivamente con el resto de las funciones trigonométricas para estos 16 valores angulares, ¿sale? Y es con lo que vamos a comenzar la próxima sesión. Muchísimas gracias, jóvenes. Con esto terminamos la clase. Si alguien tiene alguna duda, me quedo ya fuera de grabación con ustedes. Y si no, pues que tengan bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes por aquí. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.